vamos a ver lo que es el cálculo del área y perímetro en un frente de perforación subterránea. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que es el área de un frente de perforación, para lo cual nosotros tenemos un esquema de nuestra sección, la cual va a estar dado por una base y por una altura. Bueno, nuestra base va a tener de dimensión 3.5. Nuestra altura también va a tener una sección de 3.5. Pero en esta parte nuestra sección circular va a estar dada por una dimensión de 1 metro. Entonces, para hallar el área nosotros le hemos dividido en un área rectangular y un área circunferencial. Entonces, a simple vista, esta área circunferencial nosotros lo tomaríamos como un semicírculo, la mitad de un círculo. Pero esto solamente lo vamos a tomar si en caso estas tres distancias fueran iguales. ¿Por qué? Porque supuestamente este es el eje central de nuestra circunferencia, y del eje central hacia el lado de un círculo va a ser el radio. De este eje hasta este eje va a ser el radio 1.75. De este eje, de este punto hasta este punto va a ser 1.75. Pero de este punto hasta este punto vemos que es 1 metro, entonces no es una semicircunferencia. Y nosotros tenemos que hallar el radio real, tenemos que buscar el radio real de esta sección circular. Bueno, ahora lo primero que vamos a realizar va a ser el cálculo del área del rectángulo, que va a ser muy sencillo, que va a estar dado por la base por la altura. Ya tenemos que la base va a ser 3.5 y nuestra altura 2.5. Entonces el área va a ser igual a 8.75 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar la parte circunferencial de nuestra sección, de nuestra labor. Entonces hemos dado un ancho y una altura de toda esta parte, que va a estar dado por el ancho, que va a ser 3.5 metros, y la altura, que va a ser 1 metro. Entonces el área total de esta parte va a ser igual a 3.5 metros cuadrados. Entonces, para nosotros hallar el área 2, que es el área que necesitamos, tenemos que restar el área total menos estas dos áreas que hay acá, para lo cual el área 1 vamos a hallarlo con la siguiente fórmula, que va a ser igual a la base por la altura entre 3. Entonces esta área 1 va a ser igual a la base, que va a ser 1.75 por la altura, que va a ser igual a 1 metro. Entonces, y todo eso dividido entre 3. Entonces vamos a tener un valor de 0.583 metros cuadrados. Pero como ya habíamos dicho, que para hallar esto, el área 2, tenemos que restar el área total menos estas dos áreas. Lo multiplicamos por 2 y vamos a tener que el área de esos dos, de A1 y de este A1, va a ser igual a 1.116. Entonces, para hallar el área 2, solo tenemos que restar el área total menos las dos áreas 1. Entonces el área total, que va a ser 3.5 metros cuadrados, menos las dos áreas 1, 1.116. Entonces el área 2 va a ser igual a 2.334 metros cuadrados. Bueno, aquí vamos a calcular el área total. Como habíamos separado en dos partes, el área rectangular va a ser igual a
8.75 metros cuadrados, y el área de la circunferencia va a ser igual a 2.33 metros cuadrados. Entonces el área total va a ser igual a 11.08 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar lo que es el perímetro de nuestra sección. Entonces, para hallar el perímetro, nosotros hemos puesto a cada parte que esto va a ser L1, que va a tener su dimensión, L2 que va a tener su dimensión, L3 que va a tener su dimensión, y L4 que va a tener su dimensión, pero L4 nosotros no sabemos. Entonces la suma de L1, L2, L3 y L4 nos va a dar lo que es el perímetro de nuestra sección. Entonces L4 no sabemos. Ya habíamos hecho el análisis de que si esto es una sección, no, que si esto es una semicircunferencia, y como hemos visto, si tomamos esto como punto medio y vemos que es 1.75 de radio acá, 1.75 de radio acá, y para arriba es 1, vemos que no cumple, entonces no es una semicircunferencia. En cambio, si tendría una altura de 1.75, sí sería una semicircunferencia. Entonces, como no es una semicircunferencia, tenemos que hallar lo que es el radio real. Entonces, ponemos un punto arbitrario de donde va a partir hacia la parte de la circunferencia. Entonces el punto O va a ir a la parte de la circunferencia donde va a ser el radio, vamos a tomarlo como X. Entonces de O a A va a ser el radio X, de O a B va a ser el radio X, y de O a C también va a ser el radio X. Entonces X menos 1 sería esta parte, de O a C va a valer X menos 1, entonces esta parte va a ser X menos 1. Vemos acá un triángulo notable, y vamos a hallar lo que es nuestro radio real solamente usando Pitágoras. Entonces x1, x menos 1 elevado al cuadrado más 1.75 va a ser igual a x al cuadrado. Los catetos elevados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, de lo cual desarrollando esta ecuación vamos a tener que nuestro x va a ser igual a 2.03 metros. Esto va a ser nuestro radio real de nuestra circunferencia. Ahora, como tenemos nuestro radio real de circunferencia con nuestros valores, entonces vamos a calcular cuánto es el perímetro del círculo con este radio que hemos calculado, para lo cual la longitud del perímetro va a ser igual a ¿qué? A 2 por pi por el radio. Entonces tenemos 2 por pi por el radio que hemos hallado, y vamos a tener 12.75 metros. ¿Qué quiere decir? Que toda esta longitud de todo este círculo va a ser igual a 12.75. Pero nosotros solo necesitamos de esta sección, así que tenemos que hallar el ángulo de A o B, para lo cual vamos a realizar solo con esta parte, vamos a realizar teta medios, que sería todo esto es teta medios y teta medios. Entonces teta medios, para hallar teta medios va a ser igual al arco tangente de 1.75 entre 1.03.
y vamos a ver que nos da un valor de 59.52. Pero como es teta medios y la parte que nos interesa está entre A o B, entonces multiplicamos por 2 y va a ser 119.099. Entonces este ángulo va a ser igual a 119.099. Y acá vamos a calcular esta longitud con una simple operación de 360 en 360 grados. Vamos a tener una longitud de nuestro perímetro de la circunferencia de 12.75, pero nosotros tenemos solamente 119.099. ¿Qué longitud vamos a tener? Y en esta parte vamos a hallar lo que es el L4 y nos va a dar 4.21. Entonces el perímetro solamente como ya tenemos los valores de L1, L2 y L3, nos faltaba de L4, entonces ya tenemos de L4. Sumamos y vamos a tener el valor de 12.71 metros de nuestro perímetro de la sección.